Hace unos días subí un video a este canal en el que criticaba el programa de Pánfilo, el personaje de Pánfilo y a Vivir del Cuento por un video que habían hecho con un empleado de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, en fin. Y expuse mi opinión de que el programa de Vivir del Cuento, igual que otros programas, otros cantantes y otros artistas en Cuba, son daños controlados que asume la dictadura para que la gente tenga la falsa ilusión de que en Cuba hay voces contestatarias, independientes y con ciertos matices de rebelión. Esto evidentemente es una farsa y la sostengo a pesar de todos los ataques y de todas las opiniones en contra. Bueno, opiniones en contra no, alguna que otra opinión un poquito más ácida que otra que me hicieron llegar aquellos que discrepaban de lo que yo dije sobre Vivir del Cuento y decían que Vivir del Cuento, que era el único que se atrevía. Bueno, yo no solamente me reafirmo en eso, sino que les traigo una noticia que he leído hoy en Cibercubo, las noticias de ayer, que dice lo siguiente, aguántese. Régimen inaugura primera Bienal Internacional de Humor Político, pero advierte que hay límites con tema Cuba y sus dirigentes. O sea, esto ya es el colofón, es la tapa al pomo de que lo que yo dije no era ninguna locura, no era ninguna abstracción esquizofrénica de mi parte, sino sencillamente de que en Cuba usted se va a reír de lo que ellos digan, cuando ellos digan y cómo ellos lo digan. Entonces, esa va a ser esta bienal. A mí lo que me fascina es que a Fernández Cera, a este humorista, le tienen un fuego abierto, brutal, con misiles, pero bueno, se va a permitir esta bienal, eso sí, con los límites. Y obviamente tiene que ser una bienal con límites, porque en Cuba no puede existir otra opinión que no sea la de ellos. Nadie se puede reír de ellos. Lo que yo lo considero una injusticia, porque ellos se ríen todo el tiempo de ti cubano. Ellos se ríen de ti cuando te quitan la luz y te llevan un recibo de luz que obviamente no corresponde con el gasto real o con el no gasto real que tú has tenido. Ellos se ríen de ti cuando salen diciendo, no, porque hay que quitar a Cuba, Estados Unidos tiene que quitar a Cuba de la lista de países de terrorismo, Estados Unidos tiene que abrir el bloqueo, y luego entran en La Habana una pequeña flota de un gran enemigo de los Estados Unidos. O sea, a la cara es una provocación. Ellos se ríen de ti cuando toda esa cohorte no sé si empleados voluntarios o no del gobierno, empieza a clamar, mi pyme, comercialización en Cuba, esto, lo otro y tal y cual, cuando en realidad todo el mundo sabe que esas MIPYMES pertenecen al Estado y que eso no va a traer prosperidad. Sin embargo, se les atraganta a toda esa gente que habla de MIPYME y de la prosperidad económica que puede llegar a Cuba con estas MIPYMES y otros negocios, se les atraganta la palabra libertad y la frase la dictadura debe abandonar el poder, le cuesta más trabajo decirlas que a mí hacerme un tatuaje de Taylor Swift en la nalga izquierda. Ellos se ríen de ti constantemente, se ríen cuando sale Canel diciendo hay que guapiar la comida, se ríen cuando sale Marrero, que parece un oso panda con hipertiroidismo, diciéndote que no, que hay que, hay que ser consecuente, hay que la revolución, todo lo... Se ríen de ti todo el tiempo, se ríen de ti todo el día, se ríen de ti a todas horas desde hace 65 años. Y ahora quieren que en esta Bienal no haya ni una caricatura que arremeta contra ellos. Ellos, que en los años 80 dibujaron como gusanos y otro tipo de alimañas a todos aquellos cubanos que simplemente se querían ir porque ansiaban la libertad. Ellos, los que hoy permiten vivir del cuento, porque sí, lo permiten, y permiten que de vez en cuando Limay y otros similares hagan chistecitos más o menos. Lo que ha dicho, ellos que permiten eso, son los que ahora sacan su verdadera cara y dicen, humor político, pero cuidado, eso no, eso no va a trascender más allá y eso no va a llegar a una burla a los dirigentes de la revolución y mucho menos al sistema. Y esa es la gran farsa que se vive en Cuba. Por eso yo suscribo una y otra vez lo que dije de Vivir del Cuento el otro día. Y les reitero a todas esas personas que me dijeron que yo no tenía razón, que busquen, que hurguen en la hemeroteca, que algún palante tiene que quedar por ahí y verán las barbaridades que se decían, se dibujaban y se escribían desde hace mucho tiempo contra aquellos que en Cuba disienten. Es decir, yo me burlo de ti, yo te
yo te califico, yo te encuadro, yo te cosifico como una porquería, como una mierda, como una rata, como un gusano, como una limaña, pero tú no puedes a mí decirme absolutamente nada. Yo, que soy el responsable de darle, porque me autotitulé, responsable de darle a Cuba, por ejemplo, la luz, y soy incapaz de poderte garantizar 7 horas de luz diaria. Entonces, si no te puedes reír de eso, ¿de qué te puedes reír? De lo que ellos digan. Entonces, ¿qué clase de bienal es esa? ¿Qué clase de humor político es esa? Es ese. Simple y llanamente me reitero en que estás viviendo una pantomima, estás viviendo una payasada, y si continúas aplaudiéndolo, y si continúas encendiendo el televisor, yo sé que a veces te aburre, yo sé que a veces tienes que distraerte, yo sé que a veces tienes que desconectar, pero elegir desconectar aquellos programas, aquellos libros, aquellos diarios que simple y llanamente te recuerdan que eres un miserable y que te dicen, ríete, ríete que no está tan mal, ríete como miserable, que igual hasta eres hasta feliz. Igual hasta te diviertes, igual hasta sales a la calle y lo compartes con un amigo. Mira los locos, esto lo que dijeron ayer, coño, la verdad que son unos salvajes, coño, la verdad. Pues esa es la Bienal Internacional de Humor Político que hay en Cuba. Yo quisiera saber quiénes son los otros invitados, yo quisiera saber cuál es el humor que llevan los otros invitados, yo quisiera saber cuáles son, porque han invitado a países, creo que 24 países más, yo quisiera saber cuál es el límite que le imponen a otros países. Creo que el tema principal de esta Bienal es las críticas al neofascismo, pero eso sí, me estarán buscando, pero eso sí, no me toques el comunismo, porque si me tocas el comunismo, tú no eres un crítico. Tú no eres una persona con pensamiento propio. Tú eres un disidente, un contrarrevolucionario. Tú eres un mercenario del imperio.